Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Las mujeres estamos bien representadas. Así es como empieza esta producción de Cabildeo Lucha Libre. Tengo el gusto de presentarles a Jimena Freitas, boliviana, orgullosamente boliviana, que el día de hoy hablará al país, y también a la abogada Paola Barriga, que hoy es candidata a la vicepresidencia por el binomio con Jaime Paz Zamora. Les damos la bienvenida. Así arranca Lucha Libre. Paola Barriga tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenos días, honrada por la invitación y por compartir este momento con ustedes. Muchas gracias, buen día. Yo soy boliviana por opción y muy feliz de ser boliviana por opción. Nosotros en este camino estamos siempre en la lucha contra la violencia hacia la mujer. Hemos estado desarrollando un trabajo que definitivamente ha ido marcando una brecha muy grande, porque en inicio, cuando me predisponía a defender el caso de la niña Patricia Flores, que fue muy connotado acá en Bolivia, veíamos que existían vacíos muy grandes legales. Por ejemplo, no existía una ley contra el infanticidio, no existía un procedimiento adecuado para hechos como este, que no era el único, pero que lamentablemente nos motivó a pedir de que se genere una ley contra el infanticidio, y esta ley es justamente gracias a este proceso. También se ha trabajado a nivel internacional a raíz de esta demanda, y se ha conseguido de que a nivel internacional consigamos de que los ministerios de educación tengan prioridad a momento de que algún estudiante señale algún tipo de violencia al interior de las escuelas. Lamentablemente estos hechos no se están identificando con absoluta claridad, y entiendo de que si bien ha sido el primer Ministerio de Educación acá en Bolivia el cual ha adecuado este tipo de normativa, hoy día nos encontramos frente a una circunstancia en la cual ya los datos estadísticos develan atrocidades al interior de los recintos escolares, al interior de los hogares, y que no están siendo identificados por las mismas alumnas. Sí, hay dos elementos que me parecen importantes cuando hablamos de la violencia hacia las mujeres. Uno es evidentemente esta idea de que todos los gobiernos en general se hacen propietarios de las normas, se hacen propietarios de yo saqué la 348, yo hice esto y ahí hay que reconocer un trabajo de las mujeres, y es un trabajo que viene de larga data. Es decir, ya desde los 80 en este país las mujeres empiezan a trabajar en función, ¿no es cierto?, a los derechos y con el tema de la violencia. Es decir, la 1674 es resultado de un proceso bien importante, que a diferencia de ahora creo que había un poco más de voluntad política de hacer estas normas, de construir un marco institucional, de construir un marco de recursos también. La 348 es resultado de un trabajo larguísimo, larguísimo, de evaluación de la 1174, de la... Sí, es un trabajo de evaluación, es un trabajo de propuesta, es un trabajo de negociación incluso con el sistema legislativo, con las propias mujeres del sistema legislativo, y resulta que ahora estamos frente a un panorama de lo más incierto. Así es. Hoy día salía en la prensa, ¿no es cierto?, las declaraciones del ministro Romero, que nos dice que tenemos las cifras más altas de violencia hacia las mujeres y feminicidios, o sea, vergonzoso. Así es. Y vergonzoso porque son 13 años de una sola gestión gubernamental. ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde están las decisiones para no tener estas cifras? Es decir,
da vergüenza. Es que eso es lo que siempre se ha ido reclamando, porque no se trata de que nos muestren datos estadísticos, lo que se trata es de que hagan algo por la sociedad. ¿Cómo puede ser posible de que esos jueces, fiscales, no sean especializados en esta área? ¿De qué nos sirve tener una ley maravillosa que, si bien tú la lees, realmente es maravillosa? A mí me alegró mucho de tenerla en mis manos, porque saber que una persona, al tener un solo día de impedimento, el agresor pueda ser sancionado, pueda ser castigado eficazmente por la sociedad. Hoy día tenemos casos, y le comento uno, tengo una cliente que tiene 14 certificados forenses, lo demanda a él hace una contrademanda que no sé bajo qué criterio existe, y la procesada ahora es ella, la arraigada es ella. A él, que conseguimos una medida cautelar, lo mandan con detención domiciliaria a su casa para que la siga agrediendo. Entonces, ¿cómo es posible de que hoy día el mismo Estado nos dé cifras y nos diga que somos los primeros en violencia de género? Realmente es inaudito todo lo que estamos viviendo, y demuestra con absoluta claridad que no se ha hecho absolutamente nada, que no solamente se trata de dictar leyes, el punto es de que se genere elementos incluidos dentro de la sociedad. ¿Dónde está la prevención? ¿Dónde está el presupuesto que se ha destinado para este tipo de casas de acogida inclusive? ¿Dónde están los psicólogos, trabajadoras sociales, todo un equipo que debería acompañar a una violentada en este tipo de género? Y no podemos seguir permitiendo que esto continúe, y lamentablemente es lo que continuamos viendo cada día. Claro, o sea, ahí yo encuentro que hay un problema que es bien importante. De repente todo el mundo se dedicó a capacitar a los jueces, a los fiscales, a los policías y demás, y seguimos con el lío de que nadie quiere quedarse en el tema de violencia, todos se van, todos cambian, y finalmente también hay que revisar qué tipo de capacitación se les ha dado. Claro, el problema es que no tenemos un juzgado especialista en un tema de género. Si yo llego donde un juez con un caso de feminicidio, con un caso de violencia de género, lamentablemente ese juez ve todos los tipos de casos, entonces asume como que es un caso más, y no es un caso más, tiene otro tipo de prioridades que lamentablemente por falta de conocimiento no se le está otorgando la atención necesaria, y estos índices siguen y suman cada día, porque obviamente no vamos a poder llegar a un punto en el cual nosotros podamos determinar de que un hecho realmente sea sancionado, y entre tanto no se ha sancionado feminicidas que se están paseando las calles. Hace poco tuvimos una sentencia absolutoria contra un feminicida que la agrede con 12 costillas rotas, fallece esa muchacha, pero lo absuelve una juez mujer, una juez que supuestamente estaría especializada. Definitivamente nos demuestra y devela todos los días que la justicia sigue siendo impune, y ante la impunidad, por supuesto, que suman este tipo de delitos, y obviamente va a ir degenerándose, porque mientras más crece la sociedad, más delitos se van creando. Inclusive el hecho de la inmolación del otro día, ¿no?, de esa pareja que fue nefasto, pero son elementos que ya los mismos hombres están evidenciando que al no ser sancionado el otro, entonces pueden seguirlo haciendo, y no existen medidas preventivas. No solamente es un eslogan de que vayas y denuncies. ¿De qué sirve ir y denunciar si nadie va a hacer nada por ti? Porque son procesos tediosos, que la mujer que está en esa situación tan difícil, golpeada, lastimada, tiene que llegar a denunciar, tiene que hacer largas filas, esperar a que un funcionario tenga la amabilidad de salir y atenderte en la fiscalía, es terrible. Entonces, estas circunstancias no solamente se dan en La Paz, es a nivel nacional, y llama la atención de que hoy día nos digan que somos los primeros en este tipo de delitos. Es indignante. El problema es que también creo que y esto lo digo en general, el problema de la violencia es de las mujeres, y solo afecta a las mujeres, y solo tiene que ver con las mujeres, y es un error fundamental. Es decir, el problema de la violencia contra las mujeres tiene que ver con la democracia, tiene que ver cómo nuestro sistema democrático distribuye pues los recursos, garantiza derechos. Es decir, nos cansamos de ir a las cumbres de la CEDAW, a las cumbres de esto, a las cumbres del otro, quizás a decir, bueno, tengo estos datos, pero he hecho una ley, he hecho esto, he hecho el reglamento, he hecho el otro, y no se resuelve como un tema
político de democracia, es decir, así como nos preocupa la seguridad ciudadana porque se matan a la ciudadanía, porque se nos metió el narcotráfico, porque esto, porque lo otro, también el tema de violencia contra las mujeres es pues un tema que tiene que ver en cómo estamos distribuyendo los recursos y cómo estamos protegiendo a nuestra población, cómo estamos construyendo este concepto de hombres, mujeres, diversas identidades sexuales, porque quienes sufren violencia son las mujeres y las diversas identidades sexuales, porque como ellos somos los inferiores, somos los que debemos ser más vulnerables. ¿Sí? Ni siquiera es que seamos más vulnerables, yo no creo que seamos más vulnerables, sino que nos colocan en condiciones de vulnerabilidad y eso hace, ¿no es cierto?, que este concepto que tenemos hacia las mujeres, hacia las diversas orientaciones sexuales, les dé el derecho de golpearnos. Y si a eso sumamos la impunidad, pero por supuesto que lo voy a hacer. Claro. Las diferentes investigaciones que se han hecho, hace unos 3 años hicimos una investigación entre la Universidad, CEPROS y, qué sé yo, la Facultad de Medicina, Carrera de Trabajo Social, en Cotauma, Max Paredes. Es espantoso, o sea, es espantoso. Y los espantos son varios, es decir, la doctora Choque me decía, Frida Choque me decía, Jimena, yo tomo un detenido aquí y lo tengo que mandar a la Loaiza. Claro. Y hasta que llegó a la Loaiza y que yo tenga el que lo lleve y que yo tenga gasolina y que yo tenga esto y que yo tenga el otro, o sea, ya nunca llegó. Nunca llegó. El Claro. alcalde dice, bueno, pero vengan aquí, hagamos una carceleta aquí. No, es el alcalde, es de oposición, entonces no podemos hacer. Y ahí no se fijan en esto. Por el otro lado, le pasan, por una parte, responsabilidades a los municipios y recursos para los municipios. A eso se suma que no todos los municipios gastan plata en esto. Así es, lamentablemente. O sea, es el tema de menor atención y no puede ser todos los días. Las defensorías lamentablemente tienen un funcionamiento pésimo. Y no puede ser de que nosotros tengamos que ser dependientes de estas instituciones que no responden a la sociedad. No puede ser de que una persona que acude a la defensoría, que va a hacer, porque en primera instancia las parejas quienes denuncian un tema de agresión al interior de sus hogares, primero acuden a la defensoría más cercana y tratan de llegar quizás a algún tipo de conciliación. Pero tenemos defensorías nefastas y bueno, yo en todas con las que he trabajado, ninguna me ha dado una respuesta lógica en tema de trata, ni qué decir. Con el caso de Catana se ha podido advertir todas las cosas que ocurrían. ¿Cómo puede ser una niña prácticamente de 14 años, una jovencita, logra escapar de Catanas, va a buscar ayuda? Cuando encuentra ayuda, ¿dónde estaba la defensoría? Esa niña no iba a ir a buscar abogados para defenderse, no iba a buscar policía, porque lamentablemente igual iba a ser agredida. Pero era la defensoría quien tenía la obligación de salir en defensa de ella. Pero es la defensoría quien deja el caso, desiste del caso y tenemos un rechazo de un caso de trata y tráfico. Realmente es indignante lo que hemos podido advertir en nuestro país y todos los días lo vemos, porque hoy día seguimos viendo los lenocinios abiertos. Me siguen llegando fotografías de jovencitas que inclusive en guardapolvo frente al monobloc, en pleno centro de la ciudad de La Paz, ingresan a los lenocinios. No sabemos si por amenazas, si por trabajar, cuáles son esas circunstancias y dónde está el trabajo de las defensorías que hace la alcaldía. La alcaldía, y lo he demostrado, por eso tengo 3 detenidos de la alcaldía en el caso de Catana, porque se ha demostrado de que ellos van y cobran este tipo de lenocinios y nadie entra a verificar qué es lo que ocurre al interior. Y sí se tienen datos terribles porque las declaraciones de estas jovencitas dentro de este caso han develado muchos elementos que definitivamente nos causan mucho dolor, pero más allá de aquello, la extrañeza de que ninguna autoridad en nuestro país haga prevalecer la ley. Esta nueva ley que crean contra la trata y tráfico, si bien es una respuesta, porque hasta ese momento tampoco existió una ley. Hoy día tenemos la ley contra trata y tráfico, pero una ley que establece de que a momento de que se encuentren personas víctimas de trata puedan ser llevadas a casas de acogida, que nos muestren una.
por lo menos que me muestren un cuarto donde habilitarían, donde podríamos llevar a estas jovencitas. No existe nada, no existe ninguna política de Estado que pueda establecer programáticamente un presupuesto, al menos para la búsqueda, para poder generar algún tipo de beneficio a estas jovencitas. Esos padres, esas víctimas, las familias tienen que hacerlo con recursos propios. Jamás es ayudada, porque si bien la policía tiene toda la mejor intención, esos policías e investigadores también llegan a trabajar, tienen que llevar su escritorio, tienen que llevar su máquina, tienen que llevar todos sus elementos de trabajo. ¿Y quién tiene que proporcionar las hojas, la tinta, las fotografías? Todo es la víctima. Y si esa pobre víctima no tiene los recursos necesarios, estamos perdidos. Entonces, ¿en qué momento se va a hacer justicia? Claro, el problema es que ahí creo que lo que falta es realmente diseñar una política que permita trabajar la violencia contra las mujeres no como un problema sectorial. Así es. Es un problema transversal, ¿no es cierto? Y que se lo plantea en muchos mecanismos en esta investigación que trabajamos con Jenny Ibarnegaray, ¿no es cierto? Pudimos ver, y otra cosa es ya cotejando los documentos, se han hecho comisiones, se han hecho un montón de mecanismos, ¿no es cierto? Se han sacado planes sobre planes, sin evaluar los planes anteriores, etcétera. Pero de todas maneras, como que van quedándose en esta idea, ¿no es cierto?, de la sectorialidad con coordinación con otros sectores. Y la idea no es hacer coordinación con otros sectores, sino la idea es hacer una política transversal que permita, por ejemplo, trabajar con educación. Claro. Y no es que educación, si quiere, hace y agarra la 348 y mira el mecanismo que le toca, o mira, no sé, pues la 031 y veo lo que me toca hacer, sino más bien se trata de tener una política que abarque todas esas dimensiones y que, por ejemplo, trabaje sobre lo que es la autonomía de las mujeres para poder tomar decisiones. Veíamos el otro día algunos datos. Bolivia ha reducido pobreza, sí, pero no la de las mujeres. Las mujeres siguen teniendo los empleos más precarios. Así es. Siguen haciendo este ejercicio, ¿no es cierto?, de la subsistencia de cada día. Entonces, ¿cómo le pido yo a una mujer que tome una decisión tan radical de decir, bueno, aquí se cortó todo? Si hay estas dependencias que no les permiten tomar decisiones, no les permite tomar decisiones cuando yo llego a un servicio y en el servicio lo primero que me preguntan es ¿qué hice? O, ¿sabes qué? Arreglalo entre ustedes, porque aquí te vas a meter en un lío brutal. Así es. Y me chocó con una familia que de repente me dice lo mismo. Entonces, este tema de cómo trabajar, de cómo resolver los problemas, ¿no es cierto?, de una política que realmente sea transversal, que realmente sea estratégica. Finalmente, el tema de los recursos, que es básico. No puedo tener una casa de refugio que todo el mundo la conozca y que todo el mundo y que las mujeres estén expuestas. No, las casas de refugio precisamente son eso, son casas que nadie debe conocer, donde las mujeres puedan estar protegidas, incluso de las familias que vayan y les digan tus guaguitas, tu trabajo, tu esto, tu el otro. Exacto. Sí, que la hacen desistir y dice, bueno, volveré, y probablemente después ya no vuelva. Por supuesto. Porque está muerta. Así es. ¿Cuántos casos que estamos revisando y que estamos viendo que tienen que ver, ¿no es cierto?, con que han sido mujeres que reiteradamente han ido a denunciar y que la última vez las mataron? Es. Entonces, o sea, son varias aristas que creo que hay que mirar y ahora estamos con este mecanismo, con esta nueva institución, qué sé yo, que han hecho. Ahí hay otro problema que hemos detectado y es un problema de, tenemos muchas disposiciones legales, pero se han empezado a contraponer. Así es. ¿Qué relación tiene el viceministerio, que es cabeza de sector en los temas de violencia, con la Dirección de Igualdad de Oportunidades, con este nuevo mecanismo? Si este nuevo mecanismo depende del ministro de Justicia.
y se relaciona con los otros y es una entidad descentralizada. Y decimos, ¿y entonces en qué queda cabeza de sector? Y otra vez volvemos a repetir. Burocracia absoluta. Y otra vez volvemos a hacer. Entonces, creo que también hace falta sentarse y hacer una depuración de todas estas normas, ¿no es cierto? Y yo digo, hagamos de una vez un buen mecanismo. Hace 15 años la CEDAW, Naciones Unidas, nos viene diciendo, no tienen un mecanismo institucional, ministerio o lo que sea. Este mecanismo que han creado no es un ministerio. Claro. Cuando tienes dependencia de un ministro, no eres ministerio, es decir, estás dependiendo de. Entonces, hagamos una instancia que se encargue de toda la política, toda. Pero Jimena, entre tanto no tengamos gente comprometida, gente con conocimiento, gente que no haya vivido, no haya estudiado este proceso que estamos viviendo justamente con este tipo de análisis en detalle, nunca vamos a poder lograr una defensa efectiva para quienes realmente son víctimas. ¿En qué momento vamos a lograr si quienes hoy día se ponen como autoridades nunca han estado dentro de un proceso, nunca han podido llevar este día a día con las víctimas? Realmente es indignante y lo que dices es cierto, ¿no? Y es lo que en un momento les plantean los jueces. ¿Quieren que traigamos el ataúd de ella o quieren defenderlo hoy día? Porque ¿de qué sirve seguir un trayecto tan largo para que los absuelvan, para que los manden a su casa? Entonces, las leyes, si bien somos el primer país en toda la región que tiene la mayor cantidad de legislación, ¿de qué nos sirve? Si en el momento que debe aplicarse, ese juez no tiene conocimiento, porque además es puesto a dedo, es del partido, el agresor es también del partido, entonces nunca vamos a avanzar como país. Y estos elementos son los que nos tienen que llamar la atención hoy día, porque estos índices ya son alarmantes. No pueden seguir muriendo más mujeres a raíz de la falta de orientación, no solamente política, también judicial. ¿Dónde están? Son elementos extremos en los cuales ya se han ido distanciando las posibilidades de que una persona logre justicia. Y en esta circunstancia es que si nosotros no avanzamos como sociedad, como país, involucrados en este mal procedimiento que se está tratando de adecuar en nuestra sociedad, porque es muy fácil decirle a la mujer, vaya y denuncie. ¿De qué le sirve a esa pobre mujer denunciar? No es un eslogan, esto tiene que ser una realidad, el aplicar, el que esas leyes, que esa mujer realmente se sienta respaldada por la sociedad, de que el momento que llega a denunciar algo que realmente ella está sintiendo, está viviendo, no solamente certificado, porque hoy día esta ley 1148 justamente demuestra de que no se necesitan procedimientos, no se necesitan un certificado necesariamente de un forense, puede ser inclusive cualquier certificado médico, el cual pueda dar validez a su denuncia. Pero todos los fiscales piden certificado forense. Esa mujer tiene que ir a hacer una fila muy larga, en un lugar muy frío, en un ambiente que definitivamente es absolutamente hostil. Las hacen desnudar plenamente para poder identificar los males o los golpes que pueda tener. Hechos como estos, que obviamente si son procedimientos, están revictimizando, porque la ley te dice que ante cualquier certificado médico sí puedes tú hacer tu denuncia, y eso sería tal vez más llevadero porque tienes un médico de confianza o porque tienes una persona que puede certificar aquello, pero lamentablemente en nuestra sociedad no estamos advirtiendo de que se pueda aplicar esta ley, y esta ley definitivamente está generando contraposiciones con otro tipo de leyes que nos están dañando definitivamente en el proceso en sí. Y quien les habla como abogada penalista, estoy viendo todos los días aquello, porque ya en la misma fiscalía ya no te admiten ni siquiera la demanda. ¿Qué otra prueba puedes llevar para que te escuchen, para que tú demuestres que eres víctima? ¿Qué te queda? En este caso de esta mujer, por ejemplo, le han rechazado todo, con 14 certificados forenses. ¿Dónde más puedes acudir? ¿En qué instancia te van a decir, de acuerdo? O sea, están esperando que realmente la maten para que lleguemos con el ataúd. ¿Qué otra respuesta tenemos de la justicia? Si la justicia no es justicia, además en el momento propicio, definitivamente ya no es justicia.
Es que ahí creo que hay hay otra arista, esto tiene tantas aristas, y hay la otra arista, y es que a la mujer nunca se le cree. Sí, además. Y a la mujer nunca se le cree, y además, ¿no es cierto?, viene toda esta contraargumentación, pero también los hombres sufren violencia. Así es. Sí, pero si nosotras aprendemos a identificar que la violencia hacia las mujeres no es esta violencia que me encuentra en la calle y por sacarme el celular me acuchillan, que no es esa violencia, que es otra violencia, que es esta violencia del sometimiento, que es esta violencia que busca, ¿no es cierto?, someter, controlar a las mujeres, porque eso es. ¿Por qué las golpean a las mujeres? ¿Por qué? ¿Cuáles son los...? Porque salió, porque parece que me va a engañar, porque parece que esto... Es decir, son todos estos mandatos que tenemos. ¿Cuándo una mujer le ha pegado a un tipo porque salió hasta muy tarde? No, porque no tiene el derecho de hacerlo, pero ellos sí tienen el derecho de hacerlo. Es decir, yo, ¿no es cierto?, sí tengo el derecho. Y en ese sentido se expresa, este concepto se expresa en las cosas más mínimas. Por ejemplo, el caso de esta niña que hubo el 2018, 2017, que le practicaron un aborto, porque ya había óbito fetal, porque la niña estaba en riesgo de muerte. Todo el mundo se preocupó de la Clínica Paraná. Todo el mundo se preocupó de la Clínica Paraná. Hasta me aprendí el nombre de una clínica que no se debe conocer mucho, pero sí, todo el mundo se preocupó de la Clínica Paraná, y que si el médico, si no era el médico, que si estaba el médico. ¿Y quién se ocupó de esa niña? Claro. Una niña que no puede ser mamá, no, ni siquiera está despertando, ¿no es cierto? ¿Y qué diablo es ser madre? O sea, parir no es ser madre. Claro. Es una decisión que deberíamos tomar todas las mujeres absolutamente conscientes. Entonces, ahí se demuestran estos conceptos. Se demuestran los conceptos, por ejemplo, en el sistema de justicia, cuando no te creo y cuando lo he encontrado al tipo majando a palos a la mujer. Tienes que demostrar que te ha pegado. Pero si lo han encontrado, ha hecho reconocimiento que la ha golpeado por esto, por 1000 razones. No, tienen que demostrar. Entonces, ahí se van construyendo estas ideas. Yo no soy abogada, pero he estado bastante cercana. Y digo, ¿por qué siempre el sistema del derecho tiene que estar tan ligado a este concepto de demostrar la prueba? Es decir, la mujer tiene que llegar muerta. Y no solamente en este grado de violencia hacia las mujeres, sino también en los casos de violaciones. Es inaudito. El momento en que tienen que llegar hasta un médico forense y tienen que hacerles la pericia, las víctimas de violación por lo general están traumadísimas por la circunstancia anterior, por el dolor que tienen, que les aqueja, y muchas veces no se les puede practicar la valoración correcta. Entonces los médicos forenses establecen posible violación, lo cual nos debilita todo el proceso, porque si esa víctima está yendo con el dolor que tienen en ese momento, porque las circunstancias de una persona, de una víctima de violación son totalmente distintas, y ellos podrían hacer una valoración inclusive de credibilidad de testimonio inmediatamente, que no debería ser, porque al final yo, víctima de violación, no voy a ir a mentir, o sea, con algo semejante, que sí existen casos, seguro, pero que se debe hacer una valoración correcta. Se debe hacer una valoración correcta, pero los médicos forenses no pueden revictimizar a esa mujer y no creerle, porque definitivamente estamos evidenciando que el sistema te va llevando justamente esta degeneración, y obviamente nos lleva a la impunidad, porque ya en el proceso mismo, en el juicio, yo ya no puedo fortalecer esa denuncia, porque si me dice posible violación, todo puede ser posible. Entonces, obviamente los abogados de los violadores se basan en este tipo de hechos, ¿no? Ahí recuperando lo que hablábamos hace un momento, es decir, yo creo que esto no se resuelve solo a través de colocar
personas en el sistema de los ministerios, etcétera. Yo reconozco que han habido mujeres muy valiosas en el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, que han habido muy comprometidas, que conocen el tema, pero que no han podido contra el sistema. Así es. Que no han podido decir y que han terminado yéndose porque han dicho, o sea, no se puede. Exacto. No es que es se puede pelearnos. Entonces, no es una persona. Claro. No es un grupo de 1, 2, 3. El CIPACE, que se supone que es el modelo de atención, que se supone que si lo revisamos, no es una mala propuesta, por supuesto que no. Se le podrán hacer complementaciones, se podrá ajustar, se le podrá dar, ¿no es cierto?, un otro sentido de pronto, sí, pero no es un mal sistema. ¿Cuánto ha costado? Y hoy día se está muriendo el CIPACE, porque no tiene recursos, porque el BID dejó de darle plata. Entonces, creo que no podemos seguir dependiendo de la cooperación. No lo vamos a resolver solo con algunas personas que se van a pelear, que van a luchar, que van a incidir, que van a tratar de cambiar. Si las autoridades, es decir, si aquellos que tienen la capacidad de tomar la decisión no lo hacen. Claro. Yo siempre pongo el ejemplo, siempre, no me canso. Hasta hace unos 4 años, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades tenía anualmente 24,000 o 25,000 bolivianos para gastos de inversión. Y hoy día creo que andan por los 80,000. O sea, ¿cómo quieren hacer una política para garantizar los derechos de las mujeres, para que no nos maten todos los días? Porque esto es una matanza de todos los días. Miramos el periódico, vemos la televisión, feminicidio en Tarija, feminicidio en aquí, acá, allá, en todas partes. Entonces, y eso requiere de equipos. También reconozco que no toda la FELCB es mala, por supuesto que no. Hay gente muy comprometida, pero como tú dices, yo no le puedo cargar a ese oficial, a ese investigador que ponga de su plata, porque tampoco tienen grandes sueldos, que ponga de su plata para el seguimiento, para la leche de las guaguas, para darle de comer a la mujer, es decir, tienen que poner de su plata. Otros que no, por supuesto que sí, pero es decir, hagamos un ejercicio en el que realmente tratemos de verdad de enfrentar esto, y no solamente el 25 de noviembre y el 8 de marzo. Así es. O el 10 de octubre. Hagamos una relación de todas las disposiciones. La 348 es del 9 de marzo. La reglamentación va por ahí. Esta última disposición es también de el 25 de noviembre. O sea, no nos quieran, ¿no es cierto?, decir, ya toma, te doy estito en tu fecha. Claro. No se resuelve, no funciona. Aquí leía las declaraciones del ministro y, por ejemplo, nuevamente vuelven a hablar del alcohol. Un día de ley seca en todos los departamentos. Yo digo, ¿y qué voy a lograr con eso? Claro. Si en realidad ya sabemos, pero por demás, que el alcohol no es el causante de la violencia. El alcohol es un factor que media la violencia, que expone actitudes violentas, expone comportamientos violentos. Sí, de repente hacer estas campañas, bueno, pero no estoy yendo a la causa. ¿Qué pasa con los colegios? ¿Qué pasa con los colegios? Hoy día en los colegios tenemos el problema, ¿no es cierto?, de esta gran violencia hacia las niñas. Así es. Violaciones en los colegios hacia las niñas por los mismos compañeros. Concepto de esa niña. ¿Quién es esa niña para mí? Es que los problemas son estructurales. Justamente dentro de nuestras propuestas del plan de gobierno que estamos planteando ahora es justamente readecuar, porque es un problema estructural a nivel nacional, en todos los niveles políticos en los cuales se debería generar no solamente este tipo de espacios donde las mujeres puedan decir dónde son los cuellos de botella, dónde está el problema para que esta mujer no pueda acceder a la justicia. Recién aprobaron un nuevo procedimiento penal para que se puedan acelerar los procesos. Eludiendo y
faltando a toda la normativa que durante años ha ido costando al Estado hacerla llevadera. Por ejemplo, para que yo, papá, pida la guarda de mis hijos, tengo que estar sometido a una evaluación psicológica, a una trabajadora social que pueda venir a la casa, que identifique dónde vivo, cómo vivo, etcétera. Y después de ese informe complementario, que además inclusive se pide una nueva reevaluación para que ese juez disponga con quién se van los hijos, hoy día el Ministerio Público tiene la tuición de establecer con quién se quedan los hijos después de un problema, después de una denuncia. ¿Cómo es que vamos a hacer para que ese fiscal tenga tanto conocimiento y pueda disponer la vida de niños? Estamos aterrados con lo que se viene, porque definitivamente son instancias en las cuales ya no vamos a poder identificar en qué circunstancia esta víctima, mamá, está siendo creída a quien la justicia le está atendiendo. Viene el hombre y dice, no, mentira, ella me hizo A, B, C, D, y es más, yo quiero la guarda y quiero la casa y quiero todo, y el fiscal va a tener la tuición de sí darle y otorgarle todo. Entonces, estamos perdiendo el norte absoluto de la protección que se debe dar a los niños, donde queda no solamente esa aplicación de la justicia, si quieren mostrar de que se va a poder acelerar los procesos con este tipo de ley, al contrario, van a destruir la sociedad, los hogares, porque no puede ser que te hagan, bueno, ya nos hicieron más fácil el tema de los divorcios, porque en menos de un mes ya estás divorciado, ya no existen testigos, ya no existen plazos, pero entonces en los cuales inclusive existía el espacio en que la pareja pueda reunirse. ¿Dónde está el compromiso del Estado con los hogares, con la familia? Ya no existe. O sea, es tan fácil hoy día divorciarte, es tan fácil ir a denunciar a Pedrito, o Pedrito también te denuncia, porque igual son admisibles así las denuncias, y te quiten todo y te dejen en la calle sin que nadie haga una evaluación previa en qué van a quedar esos niños, si realmente van a ser protegidos, quién realmente dice la verdad. Es una locura lo que vamos a vivir a partir de septiembre, que entiendo que se va ya a aplicar esta ley. Entonces, no entiendo bajo qué estamentos, bajo qué preceptos se lanzan a aprobar leyes sin tener un mínimo de conocimiento, que si bien pretenden mostrarnos de que van a hacer lo mejor posible, seguramente esto ha sido coyuntural por las elecciones, llama la atención que no se hayan fijado que estos extremos y la tuición ya lo tienen los jueces de familia y los jueces de la niñez, y que no pueden poner y exponer a los niños a una circunstancia como esta. En el caso de las escuelas que hablabas, ya lo habíamos denunciado hace cuánto. Patricia Flores muere el 90 y muere dentro de una escuela, violada, vejada, asesinada cruelmente por el regente de la escuela. Desde entonces que la gente salía a las plazas a gritar justicia por Patricia, ¿cuántos policías hoy día vemos? ¿Cuánta seguridad en las puertas de las escuelas? El alcalde prefiere tener a personal en las calles cuidando parqueos que cuidando a niños dentro de las escuelas, porque entiendo que ese personal debe ser de seguridad y debe ser un personal especializado. ¿Qué seguridad tienen los niños para ingresar a las escuelas, para salir? ¿Qué es lo que ocurre al interior? ¿Dónde están las defensorías? ¿Qué seguimiento hacen? ¿Qué estadísticas nos pueden mostrar hoy día? No tenemos absolutamente nada. Y eso no es por falta de recursos, porque el alcalde sí tiene recursos para mandar a los parqueos, pero no tiene recursos para cuidar de nuestra niñez. Realmente es una doble moral la que vemos en esa actitud, pero no podemos hacer nada más que poder evidenciar todos estos hechos para que puedan ser cambiados, sean modificados, y que definitivamente esta estructura que no permite, porque es el sistema, como bien decías, el que no permite que podamos avanzar con la justicia, podamos avanzar con hechos que definitivamente muestren que aquel agresor es realmente sancionado, que aquel feminicida va a ser sancionado, que aquel profesor, aquel regente, vimos recién el hijo de la portera que había generado un hecho, sean realmente sancionados, no solamente coyunturalmente 2, 3 días porque la prensa está encima y al día siguiente los liberan, porque eso es lo que normalmente pasa, sino que realmente se generen estructuras que puedan identificar la protección hacia las mujeres, hacia los niños, que tanta falta nos hace. Es un trabajo que evidentemente debe trascender
¿sí? Las diferencias políticas, más allá de quién sea el alcalde, quién sea el gobernador o la gobernadora, es decir, debiera ser un trabajo que articule, ¿no es cierto?, los diferentes espacios, los diferentes gobiernos subnacionales, y que permita realmente hacer como una suerte de bolsas comunes de recursos que posibiliten hacer un tratamiento desde el nivel de los municipios hasta llegar, ¿no es cierto?, al nivel nacional. A ver, los ministerios han gastado en los famosos banners colocando la ley 348, no a la violencia, tarará. ¿De qué me sirven esos banners cuando lo que yo necesito es tener, en el caso de la atención, realmente un servicio que me posibilite encontrar la seguridad? Tú decías el caso de Patricia Flores. ¿Cuántos años ha tenido ese caso? ¿Cuántos años tiene el caso de esta chica que ha sido feminizada, Mónica Pilco? ¿Sí? Claro. ¿Cuántos años? Es decir, se han hecho las miles de patrañas, se han hecho las miles de trampas, ¿no es cierto? Hay otro caso en este momento que igual se estaba tratando en el Alto. Extrañamente, todos renuncian al caso en el Alto y lo quieren volver a foja cero en La Paz, porque lo trasladan a La Paz y lo quieren llevar a foja cero. Es decir, la madre en la audiencia decía, por Dios, o sea, déjenme vivir, o sea, yo ya no puedo mantener volver esto. A empezar, claro. Y volver a empezar cuando los chicos han reconocido que ha habido la violación, claro, y que ha habido la muerte, que ha habido el feminicidio. Entonces, ¿hasta dónde? En el caso del sistema de justicia, ahí estamos realmente re mal. Así es. Y en el caso de todo lo que significa la prevención, todo lo que significa realmente un proceso a partir del cual la gente, todo el conjunto de la población, podamos entender a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de violencia hacia las mujeres. Las mujeres, por supuesto que también hemos sido criadas en el patriarcado y también reproducimos. También le echamos la culpa a las mujeres, cierto, si somos parte de esto, o sea, no nos hemos criado aparte, ¿no es cierto? Y todas y todos deberíamos empezar a construir que no puedo permitir, por ejemplo, conciliación. Así es, pero es lo primero que hace. Y todos los casos se van a la conciliación, porque resulta que este país no tiene un sistema para decir es la primera vez que la denuncio. Claro. Porque si yo estoy hoy día en La Paz y mañana me pega en Cochabamba, es la primera vez allá. Es la primera vez. Y si me voy al Alto, claro, es la primera vez. Entonces, claro, siempre paso conciliando. Y la violencia no se concilia nunca. Por supuesto. Ni la primera ni la segunda, nunca, jamás. Entonces, estos vericuetos que han dejado abiertos, ¿no es cierto?, que, reitero, en el sistema de justicia nos hacen daño. Yo sí creo en un proceso abreviado para los casos de violencia, porque no podemos tener tantos años. Que venga, que vaya, que traiga, que la prueba, que el fiscal, que esto, que el otro. Es decir, no podemos. Pero no en dejar en desprotección. Y para eso el sistema de justicia tiene trabajo social, tiene psicología que permitan proteger. Claro. Es decir, los niños son los bienes, el fin superior, el bien protegido del Estado, y es lo que menos se protege. Pero la Corte Suprema de Justicia establece el cambio de los vocales, establece el cambio de los jueces de sentencia. Arbitrariamente, un día amanecemos y tenemos una resolución que establece el cambio de los tribunales. Ese nuevo tribunal que es posesionado tiene que conocer el caso de principio a fin, porque ese tribunal va a ser el que va a decidir por la sentencia condenatoria o absolutoria de una persona autora o inocente de un caso. Esos procesos que ya se estaban llevando a cabo y estábamos a punto de concluir, vienen y nos cambian a las autoridades. Entonces, los nuevos dicen, tenemos que volver a foja cero porque necesitamos conocer todo. ¿Qué pasa con los procesos, por ejemplo, el caso de la niña Patricia Brañez?
Esta niña Brañez fallece de 5 años, pero este proceso ya data de hace 10 años prácticamente. Entre toda la letanía de procesar a un fiscal corrupto que liberó un día de Navidad a los autores, etcétera, hechos como estos que nos van demostrando cómo se va tejiendo la justicia y cómo se va desmoronando al final, porque después de conseguir tanta prueba, después de avanzar tanto, porque ya habíamos traído a los testigos, que es tan difícil después de varios años conseguirlos, ya muchos no viven en la ciudad, viajan, qué sé yo, después de avanzar todo, que nos digan que tenemos que volver a foja cero. Es inaudito para todas estas víctimas y en todos los casos. Y lo que no entiendo es por qué ningún abogado sale y reclama. Solo hice yo el reclamo oficial ese día, pero ¿dónde están las mismas autoridades cuando llegamos a la Corte Superior a denunciar? ¿Por qué hacen ese cambio arbitrario? Porque debían haberles dado tal vez 1 mes o 2 meses, entre tanto terminen sus casos y luego puedan cambiarlos. Lamentablemente me cierran las puertas y dicen no se reciben las denuncias acá, se reciben en Sucre. Entonces, ¿en qué circunstancias nos ponen a los abogados a momento de pretender buscar justicia? No existe justicia en este país, definitivamente eso ya está más que corroborado. No existen políticas que puedan refrendar y puedan coadyuvar la labor que deben realizar estas instituciones de defensa inmediata hacia las víctimas. Como les digo, muchas víctimas ni siquiera llegan a la fiscalía o a la policía, tratan de llegar primero a esta instancia de las defensorías para mostrar su dolor o su problema, pero si en la defensoría tienes un solo funcionario, tenía un caso de una sola funcionaria que firmaba por 3 cargos, como si fuera fulanita, fuera la psicóloga, fuera la trabajadora, ella sola firmaba por los 3 cargos, porque al final no había personal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué defensa? Es absurdo hablar de defensa. Hoy día se devela con estas estadísticas y con este informe del ministro de Gobierno de que definitivamente nuestro país durante 13 años no se ha hecho absolutamente nada más que crear una ley, y esa ley a letra muerta no va a poder hacer absolutamente nada, y que las mujeres realmente nos encontramos absolutamente en indefensión hoy más que nunca, pese a tener leyes que supuestamente nos defenderían. Hay una inseguridad que cada día crece mucho más, que está asociada a varios factores, es decir, hay múltiples factores, y entre esos múltiples factores está, por supuesto, el tema de la institucionalidad. La policía, yo me pregunto hasta dónde está en capacidad de atender el tema de violencia contra las mujeres, con todos los problemas que estamos viendo, es decir, cruzada por narcotráfico y demás cosas, o sea, no sé hasta dónde tiene capacidades, está atravesada por los temas económicos que para las mujeres no se han resuelto, es decir, para las mujeres no hay este progreso económico del cual hablamos. Para las mujeres no hay los recursos humanos, los recursos económicos necesarios, es decir, hemos vivido una bonanza económica muy grande, como nunca en nuestra historia, pero resulta que esa bonanza no nos, como dirían los economistas, no nos goteó de la misma manera que los otros sectores. Es decir, como que nos seguimos quedando en época de sequía, y porque si hubiéramos tenido mayores beneficios con esta gran bonanza económica, tendríamos mejores condiciones en los municipios, en las gobernaciones, en el propio nivel central, porque coincido plenamente contigo, la institucionalidad no es solamente la ley. Claro. Se requiere de políticas públicas duras, fuertes, que efectivamente permitan, ¿no es cierto?, bajar esos mandatos legales, realmente llegar a la ciudadanía con servicios sociales, por ejemplo, de calidad, efectivos, donde tú tengas un personal que no esté pensando en irse. Hicimos un trabajo con ONU Mujeres, y resulta que casi el 75% del personal de la FELCB, si le ofrecen otro cargo, se va.
Por supuesto. Porque está mal pagado, porque es un cargo de qué sé yo. Entonces, no estamos cumpliendo. Y eso tiene que ver con la voluntad política. Y la voluntad política es tener interés. Así es. Significa tener interés, significa convertirla en decisiones que se van a llevar a cabo y necesita convertirla en recursos que se van a invertir en eso. Si a eso le sumamos corrupción, estamos las mujeres realmente en desventaja, ¿no es cierto? Porque ni siquiera pueden hacer corrupción con las mujeres violentadas, porque no tienen un centavo. ¿No por eso la falta de atención, claro. Es que lamentablemente en nuestro país existen ciudadanos de primera y de segunda, y eso hay que decirlo, ¿no? En el juzgado no es igual el que no tiene recursos como el que sí tiene y como el que llega con una maleta por delante. Sabemos quiénes son, ¿no? Y sabemos cómo se va manejando, por eso es que no existe justicia. Es una impunidad campeante donde el que más poder tiene, el que puede hacer solucionar inclusive con una llamada a ese juez un problema, claro que sí, lo solucionan bajo la mesa y no hay justicia que valga, no existe la palabra, no existen las pruebas, no existe nada. Ese caso que les digo, que hace menos de un mes se dictó esta sentencia absolutoria para un feminicida, es inaudito. 3 años de búsqueda de justicia de sus padres, de estar todos los días frente al asesino de tu hija, de estar en las audiencias, de hacer las notificaciones, de buscar que las inspecciones. Son tantos detalles que se debe buscar en un proceso, demostrar contundentemente, porque se ha realizado la necropsia en la cual se demuestran 12 costillas rotas. ¿Cómo es posible que la juez diga, no encuentro de dónde puede existir un feminicidio? Es inaudito, es estremecedor, porque ponernos en los zapatos de esos padres y pues que una vida no valga nada, realmente es indignante, y el dolor yo creo que es masivo, porque no podemos entender de que nadie tenga ese concepto del respeto de la vida de otra persona y que al final quede en la impunidad y y estos casos, pocos casos visibles como los que señala, detrás de aquellos casos existen miles que no pueden ser visibilizados, que por la pobreza de la gente, porque no pueden acceder quizás a un micrófono, no pueden acceder a una instancia en la cual pueda develar todo lo que están viviendo, quedan en la impunidad, quedan ellas muertas, quedan dejando huérfanos, esos huérfanos que quedan en la vía, porque al final ni los abuelos, ni los padres, justamente por el problema que tienen internamente, porque saben quién es el criminal, quién es el asesino, el feminicida. Hoy día nos demuestran de que esos niños quedan tan poco atendidos por el Estado. ¿Dónde está la atención a los niños? ¿Cómo es posible que ha podido bajar tanto el índice de niños inscritos en los colegios, en las escuelas, y que nadie haga nada? ¿Dónde están los índices que nos puedan mostrar qué se está haciendo por nuestros niños? Los niños son los menos protegidos en nuestra sociedad. Es una burla todo lo que se hace, tanto en la protección que se debe tener para que estudien, como en la protección jurídica que desde ya, o sea, si no le escuchan a esa mamá que está yendo a pedir con pruebas justicia, ¿qué justicia va a poder buscar un niño? Lamentablemente estamos en el peor momento de la historia en cuanto a justicia, en cuanto a legalidad, en cuanto a protección, y llama la atención que hoy día mujeres y niños y hombres también de esta sociedad se encuentren en absoluta indefensión. Hay una indefensión bastante importante, y ahí creo que también juega un rol bien complejo toda esta arremetida que tenemos en este momento de lo que denominamos los fundamentalismos religiosos. Esto también tiene que ver con por qué estos fundamentalismos están dentro de las propias autoridades, ya no necesitan ir desde afuera, sino están adentro también. Y por ejemplo, escuchaba el otro día en algún medio, creo que en el Facebook, un meme o qué sé yo, que llamaba a la vida como si la vida fuera una entelequia, ¿no es cierto?, con el caso de una niña violada de 11 años con embarazo, creo que en Santa Cruz.
Sí, no es posible, es decir, no es posible que miremos de esa manera a las niñas, a las mujeres, es decir, no es posible. Imagínate lo que significa para una niña de 10 años, 11 años, 15 años, que haya sido violada y que además se encuentre embarazada. ¿Cómo le vamos a pedir a esa niña y decirle, no, mira, mamita, tú ten la guagüita que después se la vamos a dar a alguien? ¿Eso es derecho a la vida? ¿Cuál es el derecho de esa niña? O la niña que en la Argentina, ¿no es cierto?, hace unos 2 meses atrás, que le pedía a la madre o a la abuela y le decía que me saquen esto que me dejó el viejo, porque resulta que el viejo era la pareja de la abuela que la violó. Y la niña no pasaba de 12 años. Entonces, ahí creo que también tenemos otro gran problema que a veces nos cuesta mucho hablar o nos cuesta mucho enfrentarlo, y que creo que las feministas estamos dando una pelea contra estos fundamentalismos que nos afincan en estas ideas, ¿no es cierto? Como esta de la vida, pero como si la vida fuera algo... es decir, la vida se materializa. Y yo no quiero tener más niñas que sufran de violaciones. Yo quiero tener niñas protegidas. Yo quiero tener madres que sean realmente conscientes de su maternidad y querida la maternidad. Si la maternidad querida es la cosa más hermosa, ¿no es cierto?, que podemos hacer en nuestras vidas, es hermoso, por supuesto que sí, pero no en esas condiciones. Pero es que lamentablemente en nuestra sociedad no se trabaja la prevención, y como bien decías, tan solo nos ponen eslogans, y esos eslogans no funcionan en el momento de aplicarlos. Y al no poder aplicar lo que hoy día dicen nuestras normas, lo que dicen las leyes, lo que dicen las instancias que deberían regular, lamentablemente nos llevan a una brecha en la cual no vamos a poder encontrar una solución si es que no hacemos algo rápido. Definitivamente estamos en una absoluta indefensión, y esperemos que este nuevo rumbo que vaya a tomar nuestro país con un nuevo estilo y una nueva generación, además, que tenga que desmembrar todo esto que se ha ido lamentablemente destruyendo, no construyendo, pueda dar una respuesta a la vida de las mujeres, a la vida de los niños, y podamos decir un día que realmente nos sentimos seguros, y que el momento que nosotros activamos una llamada o hacemos una denuncia, seamos creídos y seamos escuchados. No puede ser que las víctimas de violación no se les crea, que tengan que demostrar tanto para poder procesar a su víctima. Realmente es inaudito cómo esos casos de violaciones tienen que demostrar tanto. Esperemos que en un día próximo podamos realmente sentirnos identificadas y saber que nuestra palabra tiene valor, y que nuestra denuncia puede llegar a una instancia en la cual se sancione como corresponde en ley, y que esas leyes realmente sean aplicadas. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, ojalá lleguemos al momento en que realmente el sistema de justicia y la propia sociedad asuma el yo sí te creo de la víctima. Así es. Yo le creo a la víctima, porque creo que es muy complejo pensar que las mujeres, es decir, volver a la edad antigua donde las mujeres eran ladinas, mentirosas, flojas, etcétera, etcétera. Es decir, las mujeres somos seres humanas que tenemos tantas virtudes como tantos defectos pueda tener cualquier humano. Tenemos las mismas condiciones. Ni somos angelicales, ni somos estos seres imperfectos. Creo que ese es el reto, pero que eso se traduce en una política pública que efectivamente esté instalada en el cuerpo estatal y no solamente como un pequeño sector. Así es. Muchas gracias, Jimena. Muy buenas tardes a todos. Gracias a Cabildeo. Así es, por la invitación. Honradas por estar acá. Gracias. Cabildeo presentó Lucha Libre, un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.